Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la semana 7 de geografía. Voy a compartir la diapositiva correspondiente y si no se viera o no corriera la diapositiva, me avisan. Yo lo voy a compartir y voy a también ponerlo en ampliación para que se vea más completo. Y bueno, empezaríamos el tema que es sobre los climas del Perú, pero en general hay que saber bien qué es clima, qué es tiempo, hay que tener presente eso porque en el Perú hay mucha confusión con este término por la manera en que la gente comenta cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, que amaneció lloviznando, salí con mi chompa y mi casaca encima, al mediodía salió el brillo solar, comenzó a salir el sol, me tuve que sacar la chompa y a las 5 otra vez empezó a hacer frío con garúa. Y ahí viene el comentario equivocado. El clima está loco. No es el clima lo que ellos han percibido en esas horas de un solo día, ¿no? Que en la mañana llovía, al mediodía, el mismo día y sale el sol. Eso es ese cambio de la situación atmosférica en horas, que se llama tiempo atmosférico, como ven acá, el tiempo atmosférico. Por eso que cuando salen en las noticias sale alguien dice, voy a hacer pronóstico del tiempo, dice, ¿no? ¿Cómo va a ser el tiempo en el día, ¿no? Empieza. Entonces, lo que ven ellos es una percepción en horas. Por eso que el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento determinado. Se caracteriza por su variabilidad y cambia de un momento a otro, ¿no? Entonces, el tiempo atmosférico es un cambio en horas. Diferente es entonces el concepto de clima. Clima más bien dura miles de años, o sea, el clima no cambia radicalmente. Puede haber algunos fenómenos, anomalías climáticas temporales, pero en realidad el clima es en miles de años. Por ejemplo, el clima de la costa del Perú, que tiene un paisaje desértico, la costa, es el clima de la costa, por ejemplo, es el mismo de hace 12.000 años. Y por eso que se produce, se mantiene una costa desértica, es por el clima de la costa que está desde hace 12.000 años. Un desierto no se va a formar en horas. Entonces, ¿qué es el clima? Conjunto de condiciones ambientales, se caracteriza por ser el promedio, si quieren, del estado del tiempo en muchos años, y calculando y se le puede observar, se hacen observaciones del clima durante un tiempo de cada 30 años. Esas observaciones acerca del clima, cada 30 años es como para ver más o menos sus características, cómo se mantienen, pero en realidad el clima es en miles de años. O sea, este paisaje y este clima de la costa lo han visto los pre-incas, los incas, los españoles, etcétera, ¿no? Nosotros. Bien, pero el clima puede tener anomalías. Por ejemplo, cuando viene la corriente, el fenómeno El Niño, que son aguas cálidas que baña normalmente Tumbes Piura y el agua cálida avanza a Lambayeque, La Libertad, ahí se crea un fenómeno temporal. Esto quiere decir que el clima puede tener fenómenos que son temporales y siempre después de que pasa ese fenómeno regresa a las condiciones normales del clima. Entonces, no olvidar qué es un fenómeno y un hecho, ¿no? En geografía, un hecho geográfico es algo que está permanente, pues, para el hombre en la superficie terrestre. Por ejemplo, la cordillera de los Andes tiene unos 70 millones de años y ahí está, pues, 70 millones antes que la especie humana siquiera se formara. Y entonces es un hecho, ¿no? El Océano Pacífico está hace millones de años ahí, es un hecho. Pero si viene una corriente cálida del Niño y avanza en diciembre, comienza a avanzar a fines de diciembre y se queda ahí frente a la Valleca de la Libertad en forma irregular unos 3 4 meses y genera lluvias en la costa norte y después otra vez el agua retrocede, el agua cálida y regresa a lo normal. Eso es un fenómeno. El fenómeno es un caso temporal, ¿no? Un evento temporal, un sismo es un fenómeno y así, ¿no? Entonces, esas son cosas temporales. Entonces, pero no es el caso del clima. El clima es en miles de años, o sea que se mantiene en forma general. Bueno, pero hay elementos del clima que son comunes a todos los climas del mundo, pero no en la misma intensidad. Por ejemplo, el Perú tiene todos estos indicadores de elementos del clima y lo tiene también el Polo Norte, ¿no? Pero el Polo Norte, por ejemplo, la temperatura es muy baja, ¿no? Hace frío. Entonces, todos tienen estos elementos, pero varían en intensidad según la latitud, o sea, según la distancia con relación al Ecuador.
Y tenemos, por ejemplo, el concepto de insolación. Debajo de todos estos conceptos están los aparatos con que se miden. La insolación que entendemos como cantidad de energía en forma de radiación solar y se puede registrar mediante el heliógrafo. La temperatura es el grado de calor que hay en la atmósfera y se puede medir con el termómetro. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera y se puede medir con el higrómetro. Por ejemplo, Lima es una ciudad que en invierno tiene alta humedad, ¿no? 98%. ¿Sí? Precipitación es la caída de agua, que puede ser caída de agua o precipitación bajo la forma de lluvia, granizo, que es como cristales de hielo, y nieve, ¿no? Que son copos de nieve. En todo caso, la precipitación se mide con el pluviómetro. La presión atmosférica es el peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar en la superficie terrestre y se mide con el barómetro. Recordemos que la atmósfera está conformada por gases. Hay gases que son más pesados y gases más livianos. Los gases más pesados se encuentran en la superficie terrestre, concentrados donde estamos nosotros, porque la gravedad atrae a los gases pesados hacia la superficie. Y además la atmósfera tiene capas digamos, capas donde también se concentran los gases. Por ejemplo, donde estamos nosotros se llama troposfera o baja atmósfera porque está en contacto con la superficie donde se encuentran todas las formas de vida, ¿no? Y la troposfera es donde también están todos los fenómenos meteorológicos. Ahí están las nubes, el rayo, el trueno, la lluvia. Todo eso ocurre en la troposfera. Sobre la troposfera, además en la troposfera están los gases más pesados, el oxígeno y el nitrógeno. Pero cuando vamos subiendo, ascendiendo, llegamos a más de 20 kilómetros más arriba, tenemos a la estratosfera, que es una zona donde no hay nubes, es una zona calmada, donde no hay fenómenos meteorológicos, por eso le llaman zona de calma. Pero en la estratosfera se encuentra la capa de ozono, que es la que nos protege de la radiación o caída directa de los rayos ultravioleta. Y encima de la estratosfera está la mesósfera, después sigue la ionosfera y después la exósfera. En estas capas superiores es donde se encuentran los gases de la atmósfera más livianos, como el hidrógeno y el helio, ¿no? Bueno, entonces que quede claro que la atmósfera está compuesta de gases que tienen diferentes pesos y además los gases tienen una propiedad, ¿no? Que cuando aumenta la temperatura por X motivos en un lugar, los gases pierden peso, las moléculas se dispersan y eso es lo que genera diferencias de presiones atmosféricas, que es lo que dirige el movimiento del viento, ¿no? El viento que son masas de aire que se mueven de zonas de alta presión a zonas de baja presión atmosférica. ¿Qué entendemos por alta y baja presión? He mencionado de que el aumento de temperatura hace que el aire pierda peso. Eso lo percibimos en la vida cotidiana o en una experiencia normal, ¿no? Por ejemplo, si ustedes les han dicho alguna vez, oye, colabora para la fiesta, infla globos, ustedes van inflando globos con la boca, van soplando, y al soplar los globos, ustedes tienen el aliento más cálido que la temperatura ambiental. Puede estar que sea invierno y esté 14 grados, ¿no? Haciendo frío, pero el cuerpo humano está a 36 grados y medio promedio, o sea, son temperaturas internas del cuerpo, somos mamíferos, sangre caliente, etcétera. Y entonces a la hora de soplar el globo, nuestro aire es más cálido que el medio ambiente externo. Por lo tanto, a la hora de soplar, sopla con aire cálido, el globo se infla con este aire cálido, ustedes le hacen un nudo, se crea un sistema cerrado y dice, cuando tiran el globo al aire, el globo pesa menos, ¿no? Por lo que está con aire más cálido, mayor temperatura. Bueno, entonces así podemos decir que sabiendo de que el aire pierde peso hay más calor, cuando dice que el viento se mueve de alta presión a baja presión, es como decir que se mueve de zonas frías a zonas cálidas. ¿Por qué zonas frías? Porque si hay mayor peso, entonces es porque hay baja temperatura, ¿no? Hace frío. Y zonas cálidas sería más bien que hay baja presión, porque el calor hace que pierda peso. Y eso lo sentimos en la vida cotidiana, por ejemplo, todo el mundo ha sufrido, creo, el hecho de estar en verano y subir a una combi, ¿no? Que está repleta de gente, y son mediodía, febrero, 2 de febrero, mediodía, imagínense cómo está, y el carro está llenecito.
y la gente se muere de calor porque estamos, ya pues dentro de la combi se arma un sistema con mayor temperatura, entonces dentro del carro hay baja presión atmosférica por la temperatura más alta. Entonces la gente siente mucho calor y viene la clásica demanda, ¿no? Alguien dice, oye, abre la ventana y pues porque mucho calor. Entonces cuando abren la ventana, ya saben que el aire va a entrar aire fresco de afuera del carro hacia adentro del carro, una ráfaga de aire fresco. Eso es así porque la zona externa de la combi que está llena de gente tiene temperaturas más bajas, o sea, es una zona fría. Y el aire se mueve de zonas frías o de alta presión a zonas cálidas o de baja presión. Por eso que el aire entra al carro. Bien, entonces así se mueve el viento constantemente. La fuerza del viento se mide con el anemómetro y la dirección cambiante del viento con la veleta, ¿no? Entonces así es el movimiento de alta a baja presión o de zonas frías a zonas cálidas. Los factores del clima, que también son importantes conocerlos, que son más de aspectos geográficos, modifican también o limitan algunos elementos del clima y dan lugar también a variedad de tipos de clima, como el caso de los Andes en el Perú. Pero en general los factores del clima son cósmicos y geográficos. Los factores cósmicos tienen que ver con la Tierra como planeta, ¿no? ¿Qué forma tiene la Tierra? Geoide, un geoide, ¿no? ¿Qué tiene la Tierra también? Un movimiento sobre su eje o movimiento de rotación. Y el eje terrestre está inclinado, hemos dicho. Y tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol. Sabemos que el movimiento de traslación más la inclinación del eje terrestre generan lo que vemos en el dibujo o las estaciones, ¿no? Hay momentos en que la Tierra también se acerca más al Sol cuando está orbitando, ¿no? Se acerca, eso se llama perihelio. Y cuando la Tierra se aleja un poco del Sol, eso es afelio. Bueno, y todo eso va a generar la inclinación del eje, el movimiento de traslación, etcétera, genera las diversas estaciones. Luego tenemos factores geográficos como son continentalidad y oceanidad, altitud y latitud. Continentalidad y oceanidad tiene que ver como está en el dibujo, ¿no? Con la proximidad o lejanía con la zona del océano o el mar. Por ejemplo, el caso de Lima, Callao, estamos cerca del mar. Por lo tanto, el clima de Lima y de la costa tiene mucho que ver con la influencia de las corrientes frías o las temperaturas del mar. Entonces tenemos más condiciones de oceanidad en el clima de Lima y Callao. Pero si pensáramos en Huancayo, que está en la sierra, ahí no hay cercanía al mar. Entonces, ¿qué condiciones, qué factores geográficos influyen? Continentalidad, las montañas, la altitud, etcétera, ¿no? La altitud, ya saben, es metros sobre el nivel del mar, o sea que también recordemos que a menor altitud, o sea, en la superficie, hay mayor temperatura, pero conforme vamos subiendo en altitud, como decir, subiendo la cordillera, baja la temperatura. Por eso que cuando vamos a la sierra hace frío, ¿no? Y también recuerden que cuando uno va subiendo, también no solo baja la temperatura, sino también baja la humedad, o sea, el clima se pone más seco y baja la presión atmosférica, ¿no? Entonces, eso es una característica de cómo genera variabilidad de temperaturas y climas la altitud. Y la latitud a nivel del planeta Tierra, recordemos que la Tierra en la zona central de Ecuador hacia los trópicos, tanto al norte como al sur, genera la zona que se llama tropical, no zona cálida. Y de los trópicos hacia los círculos polares, tanto al norte como al sur, genera una zona de clima templado. Y de los círculos polares hacia los polos, clima frío. Eso también tiene que ver mucho con el fenotipo de las poblaciones. ¿Qué es el fenotipo? Es la forma, el aspecto físico, lo que antes se llamaba razas. O sea, a la gente antes decía raza porque veía que alguien era de piel oscura, el otro de piel blanca, así, ¿no? Pero la raza como concepto no tiene fundamento científico. Lo que se sabe ahora es que estas variaciones del color de la piel, de la forma de los ojos, etcétera, es mucho con las condiciones de adaptación de poblaciones al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la gente del África tenga piel negra oscura es porque la radiación solar es más tropical, cae más directo y ocurre que la piel se oscurece para defenderse de la caída directa de los rayos solares. En cambio, por ejemplo, la gente de Europa, que está más en zonas templadas, ¿no? Europa, por ejemplo, está en zona templada, fría. La gente ahí no cae los rayos directamente, sino en diagonal, entonces no genera tanta temperatura. Por eso que en Europa las estaciones un poco más frías
Y resulta que la gente, pues es como no se quema porque no cae la radiación solar tan fuerte, tiene la piel más clara o piel blanca, como le dicen. Incluso los rasgos de la cara, por ejemplo, la nariz la tiene más perfilada. ¿Por qué? Porque la fosa nasal es más pegada, digamos, ¿no? Perfilada. Porque como hace frío, el aire frío no entre de golpe y en la nariz más perfilada, el aire se va calentando un poco en la nariz antes de entrar a los pulmones. Pero todo lo contrario la gente del África, ¿no? La gente negra, morena del África tiene la nariz ancha, como es un calor tremendo, para que entre más aire más bien, ¿no? Y así puedan ventilar su cuerpo, no enfriarlo un poco de tanto calor. Bueno, y así en general vamos viendo que según las condiciones geográficas y climáticas, el cuerpo se ha ido adaptando, ¿no? En el caso de la sierra del Perú, por ejemplo, hemos dicho que a mayor altitud en los Andes hay menos oxígeno, por eso que la gente andina tiene el pecho más grande, ¿no? La caja torácica más grande y las piernas un poco cortas. Y en la caja torácica más grande porque como no hay mucho oxígeno, el cuerpo se adapta para que los pulmones puedan albergar más aire y con ello más oxígeno, ¿no? Bueno, así son los fenotipos que se derivan de los miles de años de adaptación a un clima, ¿no? Ahora veamos los factores del clima en el Perú. Ahora sí, en el Perú tenemos que pensar que la situación del Perú es también singular. Si empezamos viendo la ubicación latitudinal, o sea, vemos el mapa, vemos que Perú está cerca de la línea ecuatorial. Y esto quiere decir que Perú está dentro de la zona tropical. Según, como dice, menciona aquí, por la ubicación latitudinal, le correspondería al Perú que todo el Perú tenga un clima cálido, húmedo, lluvioso, o sea, un clima tropical. Eso solo se cumple en la selva peruana, ¿no? Que es un clima tropical. Pero este paisaje tropical de selva no se ve en la sierra ni en la costa. La costa es un desierto todavía. Eso es porque hay otros factores geográficos que influyen en la variabilidad climática. Estos factores geográficos que son responsables en la diversidad climática del territorio peruano y que también son responsables de la biodiversidad, o sea, la mayor biodiversidad, porque los animales y plantas se adaptan a los diferentes tipos de climas, ¿no? Entonces, estos factores que influyen en la variabilidad y diversidad de climas del Perú es la cordillera de los Andes, la corriente oceánica de aguas frías, corriente peruano de Humboldt, la corriente del norte que es aguas cálidas, el Niño, anticiclón o vientos del Pacífico Sur, que son vientos fríos secos, y anticiclón del Atlántico, o sea, también hay una zona de anticiclón en el Atlántico que ingresa el aire frío seco, o el aire frío, perdón, y seco ingresa hasta la selva peruana, llega, ¿no? Cruzando por Argentina y Bolivia. Eso vamos a ver en un momento. Y el ciclón ecuatorial, que es el que viene de la selva, ¿no? Bueno, el primer factor geográfico que influye en la diversidad climática y los pisos ecológicos altitudinales es la presencia de la cordillera de los Andes en el territorio peruano, porque la cordillera, vean ustedes, tremenda elevación. Hay que mencionar que la cordillera de los Andes es más, bueno, es elevada, ¿no? Pero menos, un poco menos elevada en el norte y más elevada en los Andes centrales y al sur, ¿no? Entonces, eso también hay que tener presente, ¿no? Bien, y también tenemos lo mismo que a mayor altitud baja la temperatura, la humedad, ¿no? Como estamos viendo. Y aparte la presencia de la altitud que tiene la cordillera es como si fuera una pared, una barrera natural que evita que los vientos de la selva, que son vientos cálidos, ingresen hacia la costa, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque chocan aquí en la cordillera oriental de los Andes y genera mucha nubosidad, por eso que la selva alta es más lluviosa que la selva baja. También la misma presencia de la cordillera hace de que las condiciones de temperatura y humedad varíen y eso origina los pisos altitudinales o pisos ecológicos, generando la variedad climática, ¿no? Entonces aquí tenemos pues así, le recuerden ustedes que hasta los geógrafos como Pulgar Vidal llaman Yunga, Quechua, Zunito, que va a variar, esas regiones o pisos son variantes por la diferencia de altitudes, ¿no? Bien, en el caso, antes de pasar ahí, la cordillera también este, es importante, pero también vamos a ver que hay otros factores que también influyen en la diversidad de clima, ¿no? Por ejemplo, los vientos y las corrientes marinas, en este caso.
Ahora, los vientos fríos que tiene que recibe el territorio peruano vienen del anticiclón del Pacífico Sur, que está aquí, y del anticiclón del Atlántico, o sea que en el Océano Atlántico frente a Argentina. Ahora vamos a explicar por qué. Bueno, ante todo, el anticiclón es un viento, como ven aquí, que gira de derecha a izquierda. Eso le llaman sentido antihorario. ¿Por qué dicen antihorario? Porque la idea de antihorario es em, la idea de antihorario es debido a que el sentido horario es el sentido de las agujas, de cómo avanzan las agujas de un reloj. Las agujas de un reloj avanzan normalmente de izquierda a derecha, ¿no? Así avanza la hora, avanzando, este sentido horario. Pero nos dice que el anticiclón es antihorario, o sea, ven, más bien se mueve al revés, nosotros en derecha a izquierda, ¿no? El reloj es de izquierda a derecha y este es de derecha a izquierda. Ahora, todos los vientos anticiclón son vientos fríos y son vientos secos. Y además son vientos descendentes, o sea, vienen de las alturas y van bajando, bajando hasta la superficie, ¿no? O sea, descienden. Ya, eso es todo lo contrario de un ciclón. El ciclón ocurre no en el Perú, sino ocurre más en el Caribe, ¿no? Por Estados Unidos. Porque el ciclón es un viento húmedo y un viento cálido, no es frío, es un viento cálido, húmedo, y además se mueve en sentido horario y es un viento ascendente. ¿Qué significa ascendente? Si esta es la superficie, el viento gira y sube, del piso se eleva el viento. Eso lo llaman tornado, huracán, ¿no? Esos son los sinónimos de lo que es el ciclón. Por eso cuando hay películas sobre tornado, huracán, ven ustedes que viene el remolino, ¿no? Tremendo de aire, y cuando va avanzando va levantando casas, carros, ¿no? Bueno, eso lo hacen para el cine, pues, ¿no? Pero es un viento ascendente, pues. Pero en nosotros no tenemos ese viento cálido, húmedo, tenemos viento al contrario, frío, seco. Ahora este viento frío, seco del anticiclón sopla pues hasta la costa y ahí influye, ¿no? Por ejemplo, el viento frío del anticiclón en el Pacífico enfría la temperatura del agua y ayuda a formar neblinas que también ingresan en estas neblinas en invierno hacia la costa central y sur y forma el fenómeno de lomas, ¿no? Las lomas que reverdecen en los meses de invierno. También el anticiclón contribuye a que en la costa no haya lluvias torrenciales como en la selva, sino más bien haya garúa o llovizna fina, ¿no? Como lo vemos en la costa. Y también enfría los vientos alisios del norte, que es el que puede pasar un poco de la selva. Estos vientos cálidos pueden pasar un poco a las zonas altas de la cordillera Andes occidentales o las cuencas altas de los ríos de la costa norte. Ahora tenemos el caso también del anticiclón del Atlántico, como vemos acá. Este es igualito, nada más que está en el Océano Atlántico frente a Argentina, pero este viento frío seco ingresa hacia las costas de Argentina por el Río de la Plata, ingresa por Bolivia y llega hasta la selva peruana. Este viento frío seco que ingresa por el Atlántico hasta la costa genera que haya temporadas o días o semanas que en la selva se conocen como friaje o vientos fríos, ¿no? Que se producen en la selva peruana, que duran unos días, una semana. También la gente de la selva le llama los vientos de San Juan. Bueno, el ciclón ecuatorial es una masa de aire cálido ascendente, pero que genera lluvias en la costa norte y la selva, ¿no? O sea, este viento es del Amazonas, ya. No pasa más que llega un poco a la costa norte, no a la central y sur. Bueno, y de ahí tenemos, como dice, las corrientes marinas. Las corrientes marinas también influyen en el clima, sobre todo de la costa. Por ejemplo, el hecho de las aguas frías, acá está de color azul, ¿no? Aguas frías que vienen del sur, que forman lo que se llama la corriente peruano de Humboldt, que viene por Chile, ¿no? Esta corriente baña la costa sur y central del Perú y también influye en el clima, pues porque son corrientes de aguas frías y esta corriente de agua fría también influye en la formación de las lomas. También como enfría el agua y enfría la temperatura del aire, impide que haya lluvias intensas, por eso tenemos garúa, y también influye en la formación de nubes estratos o nubes horizontales. Estas nubes estratos que cubren en la costa central y sur, por eso cuando ustedes miren el cielo de Lima siempre lo ven gris,
porque esas son las nubes estratos o nubes horizontales, también se llaman nubes horizontales en capas, por eso estrato significa en capas, ¿no? Capas horizontales. Y genera un fenómeno llamado inversión térmica que lo podemos ver acá, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, ¿no? Estas son las nubes estrato horizontales que cubren la costa central y la costa sur. Y el fenómeno de inversión térmica se genera casualmente por las nubes estrato, es decir, los rayos solares vienen, ¿no? del espacio y llegan a las nubes estrato que cubren la costa central y sur y se reflejan, ¿no? El rayo se refleja, una parte del rayo se refleja y otra parte cruza las nubes y llega a la costa. Pero resulta que cuando llega a las nubes genera mayor temperatura por encima de las nubes, como ve aquí, 25 grados. Pero como a la vez el rayo pasa una parte hacia Lima, por decir, entonces debajo de las nubes está 18 grados, o sea que es un poco más frío. Y esto se llama inversión térmica, porque en un mismo día, a la misma hora, encima de las nubes puede ser 25 grados y debajo de las nubes en Lima 18. Como ven, ustedes se invierte la temperatura, ¿no? De cálida a fría. Entonces, eso se llama inversión. Y eso lo podemos ver, sentir cuando vamos a Chosica, por ejemplo. Capaz ustedes han ido cuando estaban en el colegio en el día de la primavera, ¿no? Hacer excursiones a veces en los colegios para los centros recreacionales en Chosica, Chaclacayo, ¿no? O sea, hay piscinas, cancha deportiva. Entonces, no si recuerdan y han ido, seguramente les ha pasado, porque casi siempre los llevan el 23 de septiembre, que es el día de la primavera, ¿no? Pero resulta que ese 23 le dice, nos encontramos todos en el colegio a las 7 de la mañana, en el centro recreacional hay piscina, llevan ropa de baño. Entonces ustedes se ponen su ropa de baño, se ponen su pantalón y van a las 7 y está yo garuando ahí en ese día, ¿no? Todo gris y está lloviznando ahí. Te están esperando el carro y están que se mueren de frío. Y ya dice, ay, todavía me puse mi ropa de baño ya está lloviendo, qué mala suerte. Eso piensan ustedes, ¿no? Pero conforme comienzan a subir pues a la altura, ¿no? O sea, comienzan a ascender para Chosica, Lima está acá, por ejemplo, y el Chosica está más arribita. Conforme van subiendo, entonces ocurre que ya están un poco más arriba de la influencia de las nubes de estrato y llegando a Chosica, ustedes ven que hay sol, brillo solar. Entonces dicen, ay, qué bacán, ¿no? De verdad, pues llegan a las 11 hay piscina, se bañan, hay sol, todo bien, juegan, todo, 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 y a las 5 de la tarde el profesor dice que hay que subir al carro para regresar a Lima. Ustedes han jugado pelota, que han bañado, están con el polo sudoroso, que han jugado, han corrido en todo, todo, y se mueren de calor, y cuando vienen el carro, se suben, empieza el carro a regresar a Lima, ¿no? O sea, empieza a bajar, como decimos, empieza a bajar el carro hacia Lima y ahí donde sienten el frío otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque debajo están más expuestos a la baja temperatura que genera debajo de las nubes estrato. Eso se llama inversión térmica. ¿Queda claro la inversión térmica entonces, no? Ya es debido a la diferencia de temperaturas debido a las nubes estrato o nubes horizontales que cubren Lima en la costa central y sur. Bueno. Entonces, la corriente peruana, pues, o corriente de Humboldt, es la que influye en la formación de nubes estratos. Y luego tenemos la contracorriente ecuatorial, que es de color rojo acá, o sea, aguas cálidas. Ojo que estas aguas cálidas vienen desde Oceanía, desde el Asia vienen, pues son vientos, son corrientes planetarias, digamos, a nivel del planeta. La contracorriente se le conoce como corriente El Niño. Baña con aguas cálidas normalmente las costas de Tumbes y Piura. Ahí es normal. Se le llama el niño porque se manifiesta a veces el fenómeno el niño, se manifiesta cuando el agua cálida viene con mucho más volumen y ya no solamente se queda en Piura y Tumbes, sino que avanza más al sur de la costa y baña las costas de Lambayeque y La Libertad. Y ahí donde se genera el fenómeno el niño. Se le dice el niño porque justo se manifiesta a fines de diciembre, cuando ya va a ser Navidad, y menciona como por el nacimiento de el niño Jesús, ¿no? Por eso le dicen el niño. Y dura unos 3 meses, 4 meses. Bien, esta contracorriente conocida como corriente de El Niño genera lluvias de verano en la costa norte. Bien,
Todo eso, ahora aparte vamos a ver que existe una clasificación de climas y que acá en el prospecto San Marcos se usa la clasificación del ruso Vladimir Köppen, que es el que esta clasificación adopta o asume como criterios la temperatura y las precipitaciones en una región, ¿no? Con eso vamos a ver que tenemos variedad de climas. Tenemos, por ejemplo, el clima de la costa norte, o sea, de Piura y Tumbes, ¿ya? Primero vamos a empezar con los dos climas que hay en la costa, ¿no? Frente a Tumbes y Piura hay un tipo de clima de la costa y desde el centro hasta el sur es otro tipo de clima en la costa, ¿no? Pero vamos a ver las características. Por ejemplo, el clima cálido muy seco es el que se presenta frente a las costas de Tumbes y Piura. Se debe al agua cálida de la contracorriente ecuatorial o el Niño. Y entonces tenemos que este clima que genera, como vemos, una especie de bosque seco, ¿no? Esto se llama, Antonio Braga le llama bosque seco, incluso ecuatorial, ¿no? Como ecorregión. Comprende el territorio de Piura y Tumbes y por el este, como subiendo la cordillera, solo se advierte que este clima tro- árido tropical llega hasta los 1000 metros de altitud. Es una zona seca con bajas lluvias y temperaturas medias, ¿no? Las características pues, de este clima del norte pues, tener un ambiente seco, un intenso brillo solar, como dice, y lluvias de verano. Ojo que también hay que tener presente, mirando la separata, acá también observo, de que sí, pues en el clima del Perú, el Estado peruano, que es el gobierno, el Estado peruano, genera instituciones para ver estos temas climáticos, como son, por ejemplo, en el año 1985 existía la oficina del Estado llamado ONER, que son las siglas de Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ONER. Bueno, esta institución duró y en el año ya posteriores cambia de nombre, ya no se llama ONER, sino ahora se llama INRENA. Actualmente se llama INRENA. ¿Qué significa INRENA? Significa el Instituto Nacional de Recursos Naturales. También es un órgano público, o sea, estatal, descentralizado, y que está adscrito al Ministerio de Agricultura, ¿no? También contribuye, pues, por supuesto, con evaluar los recursos naturales, cautelar la conservación, preservación y aplicar el desarrollo sostenible en el manejo del medio ambiente rural y la biodiversidad, también que hay en estos diversos pues, ambientes ecológicos. Bueno, ya hemos visto el clima de la costa norte de Piura Tumbes, árido tropical, cálido seco, y pasamos al clima de la costa central, que es árido subtropical o semicálido muy seco. Esto comprende entonces este clima los territorios del sur de Piura hasta Tacna y por el este hasta 1000 metros de altitud. Es una zona húmeda con bajas precipitaciones, o sea, tenemos lloviznas más, no lluvias fuertes, y tenemos lloviznas invernales. Como ven acá, ¿no? Y la foto se ve clarito, pues una foto típica del invierno de Lima, ¿no? Todo nublado y con el piso mojado de llovizna, ¿no? La humedad pues se intensifica en invierno, por eso que el invierno es más nublado acá en Lima, en la costa central. El ambiente sigue siendo desértico y también, por supuesto, se genera en invierno el fenómeno lomas, ¿no? Que son que reverdecen las colinas en la costa central y sur. Bueno, y ahí ya vimos el efecto de la inversión térmica también por las nubes de estrato, ¿no? Y el fenómeno de afloramiento de las masas de agua fría de profundidad que suben a la superficie, ¿no? En el talud o zócalo continental. Bien, ahora tenemos los otros climas. Si seguimos subiendo, pues nos hemos quedado 1000 metros, ¿no? Seguimos subiendo de 1000 a 3000, estaríamos en clima templado subhúmedo, que es el clima que tienen la mayoría de las ciudades de la sierra. 3000 a 4000, clima frío. 4000 a 5000, clima frígido. Y por encima de 5000 a 6746 es clima gélido, ¿no? Ya de montañas. A partir de los 5000 metros de altitud encontramos nevados, ¿no? Glaciares, nevados. Bien, ahora vamos a ver como estamos yendo a la cordillera, a la sierra, vamos a ver estos cuatro tipos de climas que se están mostrando aquí, ¿no? Por ejemplo, empezamos por el de 1000 a 3000, pues, ¿no? Clima templado subhúmedo.
templado subhúmedo eh, se da en dos vertientes de los Andes. Recuerden que hay Andes occidentales para el lado de la costa y Andes orientales para la selva alta, ¿no? Entonces, este clima templado subhúmedo se da en la vertiente occidental de los Andes, como decir la zona chosica para nosotros, y la vertiente oriental, que es la selva alta. En la vertiente occidental vemos pues ya la temperatura es media, es nubosidad de verano, lluvias estacionales, como siempre. Y en la vertiente oriental tenemos pues la temperatura es húmeda, nubosa y hay lluvias intensas, ¿no? O sea, la selva alta pues todavía que tiene más lluvias que la selva baja. Luego tenemos a 3.000 a 4.000 ya llegamos al clima frío. Es un clima de altas vertientes, mesetas, valles intermedios o mesoandinos. Las precipitaciones se dan también en verano, o sea, en la sierra en verano hay lluvia. Este clima frío también, bueno, sabemos que tiene lluvias de verano y aquí también se producen caída de granizo y el viento, ese viento frío que viene de las montañas que se llaman heladas. Los vientos fríos que llegan de las montañas a los valles de la sierra se llaman heladas. O sea, el término helada se refiere a las ciudades de la sierra, ¿no? Y en la selva, el viento frío que entra por el Bolivia, Madre de Dios, eso se llama friaje. En otras palabras, friaje es en la selva y heladas en la sierra, ¿ya? En la cordillera. Bien, también en este clima frío de 3.000 a 4.000, ya hemos dicho, tenemos hasta caída de granizo también, ¿no? En cristales de hielo. Seguimos subiendo a 4.000 a 5.000, clima frígido, y es un clima ya de alta montaña, gran sequedad porque menos humedad. También sabemos de que, bueno, en esta zona que es 4.000 a 5.000, que también es la puna, altiplano, ¿no? Meseta, también se dan tempestades eléctricas y el viento sopla fuerte como que silba, pareciera un silbido el viento, y también se dan las heladas, que son estos vientos fríos que vienen de las montañas en los Andes, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, una foto del clima frígido, ahí se ve una meseta y se ve un poco los pastos naturales o pajonales, ¿no? Luego ya vamos a subir más hasta el tope, que es el Huascarán, de 5.000 a 6.746, que es el Huascarán, pero ya a partir de los 5.000 vean cómo se ve el paisaje, o sea, ya nevados, ¿no? Ya hay glaciares, nevados. Es la zona peor, como uno va subiendo más, sabemos que el clima es más seco, más frío, ¿no? Temperaturas bajo cero, en las zonas altas de las montañas, de las cordilleras, gran sequedad también y fuerte insolación. Bueno, y de ahí ya tendríamos que bajar hacia la selva. Observen acá esta foto es bien bonita, ¿no? Porque se ve que el hielo, el nevado, pero también se ve que se deshiela una parte y va alimentando al lago que se ha formado ahí, ¿no? Un lago o laguna de origen del deshielo y los glaciares, ¿no? Eso pasa común en la Cordillera Blanca, por ejemplo, la laguna de Yanganuco, pues. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a ir hacia la selva, pues, porque ya hemos llegado a lo más alto. Ahora vamos a la Cordillera Oriental, bajando de 1.000 a 400 metros, que es la selva alta, y ahí el clima en la selva alta se le considera semicálido muy húmedo. Entonces ahí la temperatura es, como ven aquí, 22 grados, es mayor en los fondos de los valles de la selva alta. Acá se ve en el dibujo un valle de la selva alta. Observen que los valles, como dije, son paralelos a la cordillera, tanto de la sierra como la selva. O también se le llama longitudinales, ¿no? Bien, tenemos que en estos valles de la selva alta, pues la lluvia es muy alta, incluso hay bolsones de lluvia que van como la nube avanzando, ¿no? Y la lluvia también, ahí se nota más en esta localidad de Cusco 15.000, ¿no? Ya, la selva alta, entonces, no se olviden que los vientos cálidos chocan con la pared de los Andes y generan también que en la selva alta haya más nubosidad, nubes, y se genera, y eso explica por qué es la zona más lluviosa del Perú. O sea que en la selva alta
llueve más que en la selva baja. Y eso que en la selva baja también llueve, ¿ah? Pero bueno, estamos hablando de donde llueve más. Y corresponde al flanco oriental andino, como en el dibujo, ¿no? Acá está la dirección de los valles de la selva alta, son paralelos a la cordillera. Ya llegando a la selva baja, en el Amazonas, de 480 metros, ¿no? 80 metros es esta cota o altitud de la cordillera de los Andes, en la zona donde el Amazonas pues ya va pasando hacia Brasil, ¿no? A partir de la cota o altitud 80. Bueno, este clima cálido húmedo tenemos que ver la selva peruana, selva norte, acá en Loreto, frontera de Ecuador, etcétera, selva norte y selva sur, Ucayali y Madre de Dios. Entonces tenemos que al norte, la selva norte, de octubre a diciembre tiene gran humedad, gran nubosidad, y esta alta humedad y precipitación se concentra más esta precipitación en verano, ¿no? Por eso que en la selva, en la sierra llueve en verano, pues. No confundir ver la lluvia con invierno, como hace mucha gente ingenua, ¿no? Em, Esto es en la selva norte, pero en la selva sur, acá en Madre de Dios, Ucayali y Madre de Dios, sobre todo Madre de Dios, que es la zona más sur, el clima presenta sabana tropical. El clima de sabana se caracteriza porque tiene una estación húmeda de lluvias en verano y después se alterna con una estación seca en invierno, donde no hay mucha lluvia. Entonces se ven estos paisajes como el de la foto acá, ¿no? Este clima de sabana se ve medio, las palmeras no se ven tupidas como en la selva norte, que se ve la vegetación tupida, ¿no? Acá no se ve más separada, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Que en el Madre de Dios el clima de sabana es siempre una estación húmeda y una estación seca, se alternan, ¿no? Eso es típico de las sabanas en todo el mundo, no solo en Madre de Dios, ¿no? En Madre de Dios sabana de palmeras, en África sabana de árboles, ¿no? Bueno, pasamos ahora a ver los fenómenos de origen climático y su impacto en la economía, ¿no? A nivel socioeconómico. Recuerden que el fenómeno es un evento temporal, ¿no es cierto? No es algo permanente. Lo primero es en la sierra, la helada se da en la sierra. ¿Pero qué es la helada? La caída, pues, rápida y brusca de vientos helados de las montañas hacia los valles, ¿no? Como ven acá en el gráfico, ¿no? Las heladas siempre se dan mayormente en la noche, los vientos fríos vienen de la montaña hacia los valles y siempre el cielo es más despejado, ¿no? No es con nubes, sino debía el cielo despejado. Entonces la helada es el viento frío, ¿no? Que viene de las zonas altas y llega hasta el nivel del suelo en los valles y se origina por una combinación de vientos, altitud y relieve, ¿no? Se puede presentar de dos tipos de heladas blancas y heladas negras. ¿Por qué le llaman blanca? Porque la característica de este viento frío que viene de las montañas es húmedo, un viento húmedo, y cuando en la noche baja este viento húmedo y la temperatura llega bajo cero del frío, se van formando escarchas o películas de hielo en las hojas de las plantas, ¿no? Estas escarchas. Y eso es porque el viento es húmedo, ¿no? Entonces, como llega bajo cero, se vuelve que congela, pues. Por eso se generan estas películas de hielo, escarchas en las hojas, ¿no? De las plantas. Y le llaman helada negra porque igualito el viento viene de las montañas, pero este viento es seco, es un viento seco, frío, ¿no? Tiene poca humedad y la temperatura del aire pues sigue bajando, ¿no? Por debajo de 0 grados incluso. Esto explica por qué pues en Puno, por ejemplo, en las zonas altas, cuando uno se va a Puno y va en estas épocas que se producen heladas, uno puede dejar un baldecito con agua ahí en el patio y a la mañana amanece con una película de hielo, ¿no? Porque bajo cero llegó. Y además, como siempre ven ustedes, cielo despejado, ¿no? Entonces le queda claro que las heladas blancas son húmedas, los vientos heladas son húmedas, por eso produce escarchas, ¿no? Y la helada, el viento de helado, se llama helada negra es porque el viento es frío, pero seco. Y este viento frío seco parece mentira, pero quema a las plantas, o sea, es más dañino para las raíces de plantas y se pierden cultivos, ¿no? Se pierden cultivos. Por eso que tenemos que esto de las heladas en los valles interandinos
También afecta a valles de Cusco, Junín, Puno, Huancavelica, Ayacucho. Y básicamente este, tenemos que en estas regiones, de estos departamentos, Cusco, Junín, Puno, Huancavelica, Ayacucho, se presentan las heladas que generan efectos negativos, como son, por ejemplo, muerte de poblaciones vulnerables, ¿no? Porque el viento es tan frío y viene en la noche y puede matar por enfermedades respiratorias a los bebitos recién nacidos, ¿no? O a los niños. Y también a los ancianos, que son ambos son grupos considerados poblaciones vulnerables. Bien, entonces eso es importante para entender cómo es la problemática de estas heladas en la sierra. Pero también tenemos nevadas en la sierra, ¿no? Las nevadas, como tu nombre dice, pues son caída de nieve, pero hay que tener presente, como en el dibujo ven, que la nieve cae desde las nubes, por lo tanto es diferente que las heladas que son con viento despejado, con cielo despejado. Para las nevadas sí tiene que haber nubes del cual caen las nieves, los cupos de nieve, ¿no? Acá en el gráfico se ve muy bien que el aire cálido de la selva asciende porque pierde temperatura y al ascender se puede introducir en las nubes, pero la nube tiene baja temperatura poco a poco y en las alturas sigue siendo, se pone más baja la temperatura y entonces precipita con nieve. Entonces las nevadas son precipitación sólida en forma de copos de nieve que está por encima de los 3.500 metros de altitud, pero esto que el fenómeno se produzca, la temperatura del aire debe mantenerse por debajo de 2 grados, ¿no? O 3. La nevada se registra con cielo cubierto a diferencia de la 3, dice, bueno, el cielo cubierto, pero a diferencia de la helada, que es con cielo despejado. Claro, eso es lo que estaba viendo acá, pues estamos mostrando. Las nevadas es con nubes, de ahí cae la nieve. Pero la helada, vean, es con cielo despejado, ¿no? Sin nubes y en las noches. Bien, por supuesto también la nevada y las heladas afectan la agricultura, la ganadería y la salud de pueblos, de gente, poblaciones de sectores vulnerables, ¿no? Niños, ancianos. Ahora tenemos el friaje, que es el viento frío, pero en la selva. Este viento viene, pues, como dijimos, desde el anticiclón de la Antártida y de ahí al anticiclón del Atlántico Sur, o sea, frente a Argentina, y el viento frío ingresa por Argentina, llega a Bolivia y llega hasta Perú. Entonces, las temperaturas en estos días o semanas se disminuyen en la selva, ¿no? Hasta 11 grados, y eso intensifica la velocidad del viento, con lluvias intensas y neblina con sensación de frío intenso, pues, ¿no? Bien, entonces estos friajes, miren la foto, cómo se ve en la selva nublado, ¿no? Cosa rara porque uno piensa en la selva que hace siempre mucho calor, pero el friaje es el que genera estas condiciones temporales anómalas que, como les digo, puede generar pérdidas económicas y de salud, ¿no? Bien, bueno, infografías ayudan bastante también, ¿no? Bueno, ya en el censo 2017 nos dice que de los centros poblados a nivel nacional, más de 60.000 fueron expuestos a heladas, ¿no? En la sierra y más de 11.000 a friaje en la selva. Ahora viene otro fenómeno que también es preocupante y genera pérdidas socioeconómicas o pérdidas económicas, son las inundaciones, cuando los ríos se desbordan porque tienen mucha agua o mucho caudal. Ahora, para que un río tenga mucha agua y mucho caudal es que tiene que haber llovido bastante en las partes altas donde se ha formado el río, en las partes altas de las montañas, ¿no? Y estas inundaciones, pues, siempre están asociadas cuando se producen, como dice aquí, lluvias intensas, ¿no? Continuas, que sobrepasan la capacidad del campo del suelo, es decir, el volumen máximo de transporte del río es superado por el caudal grande de agua, que también desborda el cauce principal del río, y de esta manera el agua que viene en gran volumen o caudal se desborda por los costados, ¿no? Y inunda los terrenos circundantes o adyacentes, ¿no? Como ven en la foto acá, ¿no? Acá se ve que el río ha tenido una crecida, se ha inundado a los costados. Miren, acá había casas y están llenas de agua, pues, ¿no? De la inundación. Igual acá la inundación ha podido cubrir un camino, algo, y la gente tiene que meterse por el agua, no le queda otra, ¿no? Las inundaciones son fenómenos muy frecuentes a nivel mundial, ¿ah? No solo en Perú.
y causa mucho daño a la población en general. Y en el Perú todos los años, pues hay siempre algún punto del territorio peruano que se producen estas inundaciones generando pérdidas de vida, económicas, etcétera. Bien, y pasamos a la sequía. ¿M? La sequía es todo lo contrario, pues, de una inundación, porque para que haya inundación es porque había mucha lluvia y el agua del río aumenta en volumen. Pero acá es lo contrario. En la sequía más bien hay escasez de lluvia. Entonces, en este fenómeno climático coyuntural, o sea, coyuntural es por según meses, etcétera, y anómalo, eh, caracterizado, dice, por una reducción o disminución de la lluvia o precipitación pluvial. Con esto, con relacionado con lo que se considera, pues, una lluvia normal, ¿no? Entonces, como hay escasez de lluvia, esto hace que el agua se seque, haya poco caudal, y todo esto ya se hace que el agua sea insuficiente en cantidad para satisfacer necesidades humanas y de los ecosistemas o necesidades de regar los campos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, esta foto de la izquierda que ven aquí es producto típico de una sequía, donde el suelo va perdiendo la poca humedad que tiene y el limo se contrae y forma estas craquelaciones del piso que parece que tuvieran como losetas rotas, pero en el fondo esto es lo que se llama grietas de desecación, ¿no? Grietas de desecación por la pérdida de la humedad pues, que cohesiona el limo, la arcilla, ¿no? Y acá vemos esta señora en esta foto, bueno, bastante lamentable que vean ustedes cómo está reseco el suelo y de hecho que la señora perdió sus cultivos ahí, ¿no? Todos sus cultivos que había sembrado se han perdido por esta sequía, ¿no? Entonces la sequía, aparte, vuelvo a repetir, la sequía no solo, y las inundaciones no solo son en Perú, es a nivel mundial, ¿ah? Un problema mundial. Por ejemplo, también acá nos dicen en la separata que el mes de enero del 2023 fue el más seco, ¿no? En la región de Puno, ¿no? Y en el altiplano. Según el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, la sequía del año 1992 fue la más severa y afectó a 16 departamentos también que generan pérdidas, se han generado pérdidas, ¿no? Por estas sequías. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la sequía, ¿no? También Naciones Unidas impulsa eso y en el Perú el monitoreo del seguimiento de todo esto la hace el CENAMI, ¿no? El Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología. Es una institución del Estado. Bien, y aquí pasamos al otro fenómeno que es los huaicos, que ya usted también escuchó hablar. Pero hay que fijar bien los huaicos donde se producen mayormente. Se producen en la cordillera occidental de los Andes, o sea, hacia el lado de Chosica, la costa, y se producen en la selva alta, mayormente en la selva alta. Entonces, ¿pero qué es un huaico? Ya sabemos que es la caída, pues, rápida, ¿no? De las zonas de quebradas, zonas altas, dice, de cantidad de detritos inconsolidados. Detrito quiere decir partículas de rocas que son arrastradas por la masa de roca producto de las lluvias, o sea, arrastrado por digamos, la corriente de barro o llogya que va bajando de las alturas. Y esto hace que se desplace, o sea, lo que pasa es que el material seco, suelto que hay en Chosica, en las partes altas, está seco, pero cuando viene una lluvia de verano, que fuera un poco fuerte, se satura ese material suelto y seco, se satura del agua de la lluvia fuerte y cobra peso. Y como estamos en una zona de quebrada, es decir, una zona donde hay una elevación del terreno importante, entonces al cobrar peso cae pues por ahí, por la quebrada, todo el material. Y es un material pues que está revuelto, como si fuera, como que sepultara todo a su paso, como que te cae pues una cantidad de lodo y piedras, ¿no? Y rocas. Esto se produce en la cordillera occidental de los Andes y en la ceja de selva donde hay lluvias de verano, ¿no? Provoca enorme sepultamiento a su paso el huaico, que depende de la cantidad de sedimentos y bloques de roca que traiga, y al bajar hacia los valles destruyen también los huaicos, los cultivos, las viviendas que se encuentran en el camino, canales de riego,
carreteras, todo lo sepulta, lo que esté a su paso. Vean ustedes aquí, acá hay una foto, ¿no? Esta parte no sé cuál será, pero lo cierto es que acá se ve el cauce del Huayco, esto que viene, venido de alto seguro, y aquí ya se ve el cauce, ¿no? Pero cerca hay casas, miren, ¿no? Que si el Huayco fuera más fuerte se podría chocar y salir y afectar las casas, ¿no? Como pasa en Chosica, que en verano se ven pues noticieros, sale que cayó un hueco en la quebrada tal y se ve pues, que casas de 3 pisos que están llenas de inundadas de barro, de rocas, porque han construido en el cauce pues del hueco. Cosa contraproducente, pues, ¿no? Pero así es la población peruana, la gran mayoría no quiere pues que lo muevan del lugar, ¿no? A pesar que está en zona de riesgo. Pasamos al otro que es hablar ya del fenómeno el niño. Ya saben, es él, no del, el niño. En realidad el niño le llaman también en castellano a este fenómeno oscilación del sur, o sea, es una anomalía digamos, que genera este avance de aguas cálidas, ¿no? En inglés se llama ENSO, ¿no? El niño sur oscilación, ¿no? En inglés. Ahora, el Niño es el avance de aguas cálidas, que hemos dicho que normalmente las aguas cálidas bañan las costas de Tumbes y Piura. Pero a veces, como ven en el dibujo, miren, el Niño es una corriente cálida planetaria, o sea, viene, mire, ¿de dónde viene el agua cálida? Del Asia, de Oceanía, de Australia, de las costas del Asia, del Pacífico. El agua corre toda la zona ecuatorial, el agua cálida, y se hace presente, pues, digamos, en estos meses que se inicia el avance del agua cálida, que es en diciembre, fines de diciembre, pues eso se llama el Niño. Y en el gráfico pueden ver cómo el agua cálida, que está de color rojo, está por encima del agua fría, ¿no? Que es el agua fría normal, en el caso del Perú sería la corriente peruana. Esta agua cálida, que viene en mayor volumen o caudal, ya no solo baña las costas de Tumbes Piura, sino avanza hacia el sur y baña las costas de Lambayeque, La Libertad, y ahí genera grandes lluvias en la costa norte, desbordes de ríos, inundaciones, todo eso. Ahora, la fase de calentamiento del Enso es lo que se conoce como Niño y las aguas cálidas detienen que surjan las aguas frías que están en profundidad. Pero también ocurre el fenómeno contrario, que es la Niña. La Niña ya no es agua cálida, sino más bien el agua fría sube, desplaza el agua cálida y sale a superficie de la costa norte, o sea, frente a Piura, Tumbes, y entonces se produce un fenómeno diferente, pues, ¿no? Es decir, también genera más temperaturas más frías en el agua del mar y con ello influye en que se formen lluvias, garúas en el norte y todo lo que ya conocemos que son alteraciones eventuales climáticas o temporales. Hay algunas consecuencias de esto, ¿no? Por ejemplo, miren acá se ve como esta foto, este dibujo se ve en la zona ecuatorial esta mancha roja que es agua cálida, pero miren de dónde viene, ¿no? Viene de Australia, Oceanía, de la Asia, y avanza para las costas de Sudamérica, ¿no? Entonces ahí se produce el fenómeno. Pero normalmente, como les digo, el agua cálida baña las costas de Tumbes Piura, ahí es normal, ahí no es fenómeno. Solo cuando viene con más fuerza y avanza más hacia el sur, es decir, sobrepasa Piura y llega a Lambayeque, La Libertad, y ahí es fenómeno. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Porque de todas maneras este fenómeno del niño genera consecuencias económicas, sociales, ¿no? Primero, como es agua cálida, nosotros en el Perú pescamos peces de agua fría, estaba hablando de la pesca industrial, que se basa en la pesca de anchoveta y sardina, que son de peces de agua fría. Y el Perú cuando pesca toneladas pues, de anchoveta y sardina, lo procesa para hacer harina y aceite de pescado para la exportación. Pero como estamos hablando que el agua cálida ah, se impone, digamos, y el agua fría se sumerge más, los peces de agua fría, como la anchoveta y las sardinas, se profundizan pues buscando el agua fría. Y ahí es donde la pesca peruana se afecta. Ya no puede pescar tanto anchoveta y sardina y se generan pérdidas para la pesquería peruana. Los peces de agua fría, como vemos aquí, la sardina, anchoveta, merluza, migran o se profundizan y sin embargo aparecen especies de aguas cálidas como son el perico, otras especies, ¿no?
El incremento en la temperatura del aire, pues, en la costa, digamos, afecta a algunos cultivos, porque hay cultivos que crecen con poca agua, como el algodón. Si han sembrado algodón en Lambayeque, en La Libertad, normal, porque no hay mucha agua, digamos, no. Pero cuando viene el fenómeno y empieza a llover fuerte en Lambayeque, en La Libertad, el algodón, la cosecha se pudre, se malogra. Pero hay otros cultivos que crecen al contrario, con bastante agua, o sea, se favorecen con las lluvias, es, por ejemplo, el arroz. También ocurre esto del riesgo o vulnerabilidad de personas, porque cuando el agua se desborda en la costa norte por la gran cantidad de volumen o caudal, el agua se estanca en algunos sectores y genera mosquitos, zancudos, y empiezan a aumentar las enfermedades tropicales, ¿no? El dengue, paludismo, chikungunya, etcétera. Ahora, no siempre, pero hay que mencionarlo, que las fuertes lluvias en la costa norte originan pues desborde de los ríos e inundaciones, mientras que en la Sierra Sur, en especial en el altiplano, dice, las lluvias se pueden ser escasas. Eso también es una característica, pero no siempre se cumple, ¿ah? O sea, cuando hay fenómeno del Niño, se generan grandes lluvias en Lambayeque, La Libertad, en la costa norte. Y normal, ya, digamos el fenómeno. Pero a veces, no siempre, ese es el asunto, no siempre, pero a veces, es cierto también, que cuando empieza el Niño y grandes lluvias en la costa norte, a veces también se genera al mismo tiempo sequía en Puno, en el altiplano. O sea, pareciera que hubiera una relación entre el Niño y las sequías en algunos sectores, ¿no?, del mundo. Bueno, estas fuertes lluvias entonces originan el desborde de los ríos, ¿no? Y en la Sierra Sur puede generar sequía, ¿no? Escasez de lluvias. También los ríos, al traer más agua, percolan y se meten debajo de la tierra, o sea, se filtran y pasan a incrementar el agua subterránea o la napa freática. Napa freática es el nombre que se le menciona también al agua subterránea. Bueno, y la niña, perdón, la niña es al contrario, ¿no? El agua fría, por eso acá se ve en el dibujo el agua fría de color azulino, ¿no? Aumenta y se va hacia el Asia, ¿no? También se genera la niña por condiciones climáticas, pues, diferentes, ¿no? Anómalas. Aquí la anomalía es que el agua fría de la corriente peruana avance, ¿no? O sea, normalmente el agua fría, como vimos acá en el dibujo, el agua fría, acá, normalmente baña las costas sur y costa central del Perú y se va después al Pacífico, ¿no? La circulación de agua, ¿no? Pero cuando hay el Niño, el agua cálida que está frente a Tumbes y Piura avanza más bien al revés, ¿no? Ese es el Niño, hacia Lambayeque, La Libertad. Pero la niña, más bien hemos visto que es el avance del agua fría, ¿no? Lo contrario. Entonces, la niña también genera condiciones aclimáticas frías del agua, más frías y secas. Y esto también es a nivel planetario, ¿no? También genera problemas temporales en el clima de Asia, Oceanía. En el caso del Perú, como el agua fría aumenta, también aumenta la pesca comercial o industrial, ¿no? Bien, eso es en el caso de la niña, ¿no? Que es una anomalía también de la temperatura del mar, ¿no? Que se vuelve más fría en donde normalmente no lo es, ¿no? Como es Piura y Tumbes. Bueno, ahí tienen ejercicios, por favor copien las claves. 1A, 2C de casa, 3C de casa, 4B de botella. Copien porque como el tema es muy largo, voy a hacer cívica ahorita y después ya si hay tiempo explico algo de las preguntas, pero si no, tengan las respuestas. Voy a pasar a cívica, pero antes de pasar, ¿alguna consulta con el tema de geografía? ¿Alguna pregunta? ¿Algo antes de pasar mientras van copiando las claves? A ver, no sé, ¿no hay preguntas entonces sobre el tema que hemos visto? Bueno, me imagino que han copiado las respuestas. 1A de avión, 2C de casa, 3C de casa y 4B de botella. Bueno, si no hay preguntas,
Voy a empezar cívica, que es largo también, mucho más todavía que en el Perú hay estos problemas que vamos a hablar, que se ha desarrollado mucho en Perú esta problemática de, vamos a ver ahorita, de la delincuencia, ¿no? Ajá, acá está, de la violencia, ¿no? Que hubo en el Perú también con el terrorismo, los 80 y todo eso. Pero el tema es la solución democrática de conflictos, ¿no? Ya saben que el fuerte de la democracia es el diálogo, pues, ¿no? La participación. Bien, vamos a, ya he extendido la diapositiva para que se vea más amplio. El tema de este hoy día es mecanismo democrático de resolución de conflictos, formas de violencia en Perú, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿qué es un conflicto, no? ¿Qué es un conflicto? Ante todo, un conflicto es una situación de pugna entre dos o más protagonistas en la cual estos están en pugna o en tensión. ¿Por qué? Porque hay incompatibilidad motivada por la confrontación de intereses, ¿no? O sea, los intereses se enfrentan, son desiguales y entonces se genera un conflicto y una tensión, ¿no? Pero hay que evitar que esa tensión pase a violencia. La idea es que la tensión se disminuya con el diálogo, ¿no? Pero algunos conflictos que son a nivel mundial también pueden devenir en agresividad, violencia física, cuando fallan los instrumentos democráticos para enfrentarlos, ¿no? Por ejemplo, es normal que haya conflictos sociales, ¿no? Que se expresen en marchas en la calle, ¿no? Normal, eso no hay problema, eso está, digamos, establecido incluso por la Constitución. El asunto es que estas movilizaciones sociales no terminen en bronca, pues en patadas, arrojarse cosas con la policía, pelea, eso ya es violencia. Ahí no se debe llegar, pues, ¿no? También hay conflictos políticos mundiales, como por ejemplo la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Se ejerce violencia militar, física, ¿no? También tenemos violencia comercial, por ejemplo, que Estados Unidos actualmente con China están pues agrediéndose con los aranceles y una serie de cosas, ¿no? Por tensiones comerciales. ¿Y cuáles son los mecanismos que se existen para solucionar conflictos de manera democrática, ¿no? Tenemos cuatro: negociación, mediación, conciliación, arbitraje. Pero miren ustedes que de estos cuatro, negociación solamente es directo, conversación o trato directo entre las dos partes, ¿no? En conflicto. Ahí no interviene ninguna otra persona, solo los dos conversan y se van poniendo de acuerdo hasta llegar a un acuerdo de consenso y se arregla el problema. Es decir, resolver sus problemas en negociación es trato directo de las dos partes. Pero en las otras, mediación, vemos que hay terceras personas, quiere decir de que, por ejemplo, cuando el diálogo de negociación no resulta, no soluciona todavía porque las posiciones son muy duras entre los dos que están en conflicto, pueden pedir a una tercera persona, como aquí, por ejemplo, que intervenga para que sea de mediador o facilitador del diálogo. Por ejemplo, el mediador no tiene por qué dar soluciones ni propuestas ni nada, solo facilita que el diálogo siga. Podría decir, por ejemplo, vamos a hacer un ronda de intervención con tiempo en reloj, tú hablas 2 minutos, tú te callas, y mira, termina de hablar 2 minutos explicando su punto, ahora tú respondes 2 minutos y escuchas, y así hasta llegar con un acuerdo. Pero ¿quién facilitó que el diálogo siga? La mediación. Pero a veces no resulta ni con mediación, entonces tienen que ir a un conciliador, o sea, el otro mecanismo de la conciliación, donde hay una tercera persona, como ven aquí, que este sí es acreditado, ha llevado un curso de conciliador en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por eso que cobra también para conciliar, que es mucho más barato que un juicio de todas maneras. Y aquí sí el conciliador puede proponer fórmulas de solución. No es como aquí que no dice, ustedes tienen que hacer esto, no, solamente facilita el diálogo. Acá sí conoce el problema y propone una fórmula y la somete a ver consideración de las dos partes. Y cuando se ponen de acuerdo con la propuesta que ha dado el conciliador, lo firman en un acta, o sea, levantan un acta, un documento, y esa acta tiene valor de sentencia extrajudicial, o sea, si los dos cumplen lo que han firmado en el acta, se terminó el conflicto y no tienen por qué ir a juicio. O sea que la conciliación evita juicios también. Y el arbitraje que se da más entre instituciones, no tanto entre dos personas, como por ejemplo tú me debes plata, así, sino que puede haber un problema entre empresas, instituciones, hasta en Estado. Ya deciden que entre un árbitro que también es capacitado
que conoce se especializa y conoce la problemática y da un laudo que es como un veredicto que tiene el carácter de obligatorio para cumplimiento de las partes, ¿no? Como el arbitraje de Perú-Chile, por ejemplo, que hizo el Tribunal de La Haya, ¿no? Que La Haya dio su sentencia y Perú-Chile no tienen por qué reclamar nada, ya se someten al cumplimiento. Pero como les digo, esto ya es más para Estado, empresas. La negociación, veamos los detalles. Hemos dicho que solo se da trato directo en las dos personas en conflicto conversan sin intervención de terceras personas ajenos al problema, pero el éxito de la negociación es lograr que ambas partes salgan beneficiadas, ¿no? Se pongan de acuerdo o lleguen a un acuerdo de consenso, porque en una negociación se debe exponer los puntos de vista de las dos partes, se escucha, ambas partes escuchan sus alegatos, sus propuestas, y también hay que tener una voluntad de apertura o una buena disposición a ceder en algunos puntos, ¿no? Para que se efectúe esto mediante transacciones hasta encontrar el equilibrio. Bueno, aquí vemos en la foto una mesa de negociaciones, incluso se dan a nivel del Estado con las comunidades, ¿no? Acá hay representantes del alcalde, representante regional seguro, y acá están las comunidades campesinas, por ejemplo, ¿no? Que van a conversar y transar hasta encontrar un equilibrio, ¿no? Un consenso. Por ejemplo, acá se da muchas veces, ¿no? De cuenta que una persona le debe dinero a la otra y una persona le dice, pues molesto, tal, ¿no? Porque le dé plata y el otro no le paga, entonces agarra y le dice, págame ya, no, ¿sabes qué? Mañana págame ya, porque ya no te voy a esperar más. Y la otra persona dice, mira que no puedo pagarte mañana todo, te puedo pagar en tres partes, ¿no? En 3 meses. No, que mucho, que no, 3 meses no, pero es que no puedo, y entonces están en conflicto, ¿no? Pero siguen conversando, conversando, hasta que el otro dice, bueno, ya, pues ya, ya, págame en 2 semanas. Y el otro dice, no, pues no, 2 semanas, no, pero 3 meses es mucho, ya, en 2 meses le dice, ya se dieron posiciones. Y puede ser que al final llegue a un acuerdo diciendo, pues, que le paguen un mes, que al final en un mes no es ni lo que empezó diciendo en una parte ni lo que empezó diciendo en la otra parte. Quiere decir que era un consenso. Eh, entonces, en la mediación, esto es en la negociación, en la mediación ya hemos dicho que hay una tercera persona, pero que facilita el diálogo, o sea, no es que propone soluciones, facilita, ¿no? Entonces, es importante recalcar esto, ¿no? De que facilita el diálogo, no es que impone. Entonces acá esta mediación, que es una persona que se le pide que participe para facilitar el diálogo cuando la negociación no funciona, pues, ¿no? El mediador hay que resaltar que la decisión final siempre será de las partes. El mediador no propone nada, ¿no? Solamente facilita, por ejemplo, muestra un interés imparcial, guía, brinda a las partes consejos, sugerencias, pero no propone fórmulas de solución. Eso es importante. Un momentito, por favor, acá. Un ratito, un momentito. Bien, vamos a continuar. Entonces, esto es el caso del... Un ratito, voy a volver a compartir. Parece que se movió esto. Ya. Entonces, eso es la... Ay, perdón. Pueden ver, ¿no? Bien, pero el problema es que yo quiero que vean más grande, ¿no? Se ve la PPT en tamaño normal, profesor. Sí, sí, Ahora sí. dejó de... Lo voy a volver a compartir para que se vea grande. Ya, entonces un momentito, a ver, acá lo voy a compartir. No, me dicen, ya está. Ya, ahora sí creo. Entonces, y Profesor, eso es la ahí está. mediación, ¿no? Se ve, ¿no? Bien.
Sí, Ya, profesor. entonces pasamos, gracias, muchas gracias. Pasamos a la conciliación. Yo dije que el conciliador ya es una tercera persona que ha recibido una capacitación. Por ejemplo, el conciliador es una persona capacitada para conciliar, está acreditada por los cursos que ha llevado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y el capacitador tiene una función neutral, pero al final él propone una propuesta de solución, ¿no? Entonces, aquí sí, el conciliador debe, lo que pasa es que las partes en conflicto van donde un conciliador. ¿Y cómo pueden encontrarlo? Porque el conciliador tiene oficinas, que tiene letreros en la calle, ¿no? Centro de Conciliación Margarita, así le ponen nombres, ¿no? Pero el conciliador sí propone alternativa de solución, ¿no? Ahora, la conciliación puede ser gratis, porque si están en los centros de conciliación gratuitas del Ministerio de Justicia, o puede ser privado cuando el conciliador que ha sido capacitado abre su oficina en un edificio con su letrero y van al centro de conciliación extrajudicial, se llama. Centro de conciliación extrajudicial. Entonces, ¿por qué extrajudicial? Porque no van a juicio, pues se supone que el conciliador, cuando firma el acta, que les dije que también es un documento válido, reconocido por el Estado, este documento lo firman, cuando ya hay acuerdo, lo firman las dos partes y el conciliador, o sea, hay tres firmas, ya es un compromiso serio. El acta de conciliación que está firmada por las partes y el conciliador representa pues la conclusión de este procedimiento conciliatorio mediante el acta. Pero ¿qué pasa si una de las partes no cumple, ¿no? El acuerdo, de cuento, firmó, pero no cumplió, pues, ¿no? Le llegó, se hizo el loco, no sé. Entonces, ¿ya qué ocurre? Ahí sí, ya puede ir a juicio la persona afectada. O sea, la persona afectada o el agraviado, este, puede ir ya, este, puede, digamos, ya, a ver, el acta lo firmaron, pero estoy diciendo que una de las partes no cumple, ¿no? Con el acuerdo firmado. Entonces la persona agraviada puede ir con el acta y ya va donde un abogado, ahí sí, y genera una demanda, un escrito que es una demanda al Poder Judicial, donde adjunta el acta de conciliación que no ha sido cumplida. De tal manera que el juez cuando recibe, el secretario del juez recibe la demanda, mira el documento, el expediente, y mira el acta y dice, ah, ya no quiso conciliar, entonces hay que hacer un juicio. Pero ¿qué pasa si una persona que está discutiendo en conflicto le dé plata, al otro sí, que se insultan todo, entonces se amenaza, le dice, te voy a demandar? Y va donde un abogado la persona y el abogado no le dice gran cosa y le dice, ya, te cobro por hacer la demanda y demandan el documento del Poder Judicial con las pruebas que le dé plata, pero no adjunta ni un acta de conciliación porque no fue a conciliar. Entonces, cuando el juez recibe el expediente, agarra pues y mira, y dice, revisa, dice, y en la conciliación, no hay acta, dice, ah, entonces devuélvele, dile que primero vaya a conciliar. Claro, lo que pasa es que el juez hace eso porque piensa que en la conciliación puede resolverse el problema y se evita el juicio. Además, en la conciliación tiene sus ventajas porque, por ejemplo, tú puedes ir y tú solo, no hay necesidad de pagar ningún abogado. En la conciliación van las partes nomás, no es necesario que vaya ningún abogado, nada. O sea, es más barato incluso, más barato y resuelve el problema más fácil, ¿no? Bien, sigamos ahora. ¿Qué temas se pueden conciliar y qué temas no? Porque también el conciliador no puede conciliar todo, pues, pero gran parte de temas sí. El conciliador puede conciliar en asuntos de familia, en asuntos civiles, en materia laboral y en materia de trabajo o contrato con el Estado. En materia de familia, por ejemplo, se puede conciliar el tema de pensión de alimentos para hijos reconocidos o no reconocidos. Por ejemplo, una persona pues que tiene un hijo con otra persona y el otro no quiere darle pensión, pero entonces le va al conciliador las personas y le dice, llámelo, cítelo porque tengo su domicilio, su DNI, llámelo para conciliar la pensión. También, ahora, si no va la persona, como le digo, el conciliador hace el acta, dice no se presentó y ya la persona puede ir con esa acta y hacer un juicio, ¿no? También se puede conciliar pensión de alimentos para los padres, que los hijos pasen pensión a los padres mayores. Pensión de alimentos para la o el cónyuge indigente, o sea, en el caso que tu cónyuge quede en indigencia, ¿no? En situación precaria. Pensión de alimentos a favor de uno de los convivientes, porque puede ser que vivas con una persona pero no te has casado, pero también tiene derecho el conviviente, ¿no? A que sea el apoyo, la pensión para el hijo que han tenido, si no estén casados.
Aumento o reducción de pensión de alimentos, exoneración de alimentos. Eso también pues, se puede hacer en la conciliación cuando el hijo ya tiene 28 años, por ejemplo, ¿no? Porque la pensión se pasa hasta los 18, pero si el hijo está estudiando en la universidad, entonces la pensión se extiende hasta los 28. Ya a los 28 ya pues ya cumplió, ya se puede pedir exoneración de pasar alimentos. Régimen de visitas también se puede conciliar, la variación, por ejemplo, cuántas veces a la semana o qué días, a qué hora se puede ir a visitar a los hijos que están en custodia, pues están con la otra, con su pareja, su ex esposo o esposa, ¿no? Se puede también conciliar gasto de embarazo y parto, liquidación de sociedad gananciales, como consecuencia de un divorcio. Eso es interesante. A ver, voy a explicar eso porque es importante saber qué es sociedad gananciales, ¿no? Cuando uno se casa, estoy hablando de civil, ¿ya? Matrimonio civil. Tú te casas, ya, todo lo que compras dentro del matrimonio, compra un carro, una casa, ¿no? Todo lo que se compra es de las dos personas, de los dos cónyuges. Si se van a divorciar porque se pasan cosas, ¿no? Entonces, la cosa es quién se queda con el carro, quién se queda con la casa, esas cosas, ¿no? Se puede ir a conciliar eso. Normalmente la mujer gana siempre en esas reparticiones, ¿no? Porque a veces se queda con el hijo, entonces déjame la casa y tengo que llevarlo al colegio, déjame el carro y así, ¿no? Ya, liquidación de sociedad de bienes luego de una convivencia. También pasa que si hay convivencia, igualito se tiene que liquidar los bienes que se han conseguido dentro de la convivencia. Pero ¿qué ocurre? Para evitar esto, también la ley admite que si tú te vas a casar, antes de casarte, declares bienes propios. ¿Qué significa eso de bienes propios? Ya yo tengo un carro y la otra persona que también tiene su carro, entonces nos vamos a casar. Pero antes de casarnos, yo declaro, este carro yo lo tengo desde que soy soltero, ¿no? Entonces este es bien propio. Entonces, ella también, la persona declara, este carro también es mío. Ya, se casan declarando todos sus bienes propios, este carro, esta casa, o no sé, este refrigerador es mía, así, ¿no? Se declaran todos los bienes propios y se casan. Pero si se divorcian, ya declararon bienes propios, entonces ya no hay que hacer liquidación de sociedades gananciales porque ya habían declarado los bienes antes del matrimonio. Entonces simplemente se los llevan, ¿no? Esa es una de las formas también de evitar estas reparticiones, siempre que son enojosas, pues, ¿no? Para las parejas, ¿no? En asuntos civiles también se puede conciliar el incumplimiento y resolución de cualquier tipo de contrato, convenio. Se puede conciliar el acuerdo sobre el pago de deuda, como yo decía hace un momento. Un momentito, voy a traerme un vaso con agua ahorita. Ya, entonces, bueno, se puede conciliar también, a ver, el desalojo, por ejemplo, por vencimiento de contratos, ¿no? Ya para no ser un inquilino precario. También se puede conciliar división o partición de un bien o un inmueble. Por ejemplo, si heredas, se muere, no sé, el abuelito, no deja una casa y no dejó testamento, entonces se pueden conciliar entre las dos partes, los familiares, los hijos, ¿no? Cómo van a repartirse la propiedad, ¿no? Se puede conciliar indemnización por daños y perjuicios. Eso de acá división es siempre cuando no haya testamento, ¿no? Si hay testamento no se puede conciliar, porque ya hay testamento, pues, ¿no? Ya dejó establecido cuánto le da a cada hijo, ¿no? La obligación de dar y suma de dinero, obligación de dar, hacer y no hacer, y pago de mejoras realizados en un inmueble. En materia laboral, también se puede conciliar los temas, pero siempre respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador y los derechos humanos, bueno, que están en la Constitución y las leyes. O sea, uno no puede conciliar un derecho humano, ¿no? O sea, eso no se puede conciliar, pues eso ya se puede conciliar pues temas de pago del ACT, cosas así, ¿no? Pero si hay leyes, también no se pueden conciliar las leyes, pues las leyes laborales se tienen que cumplir, no se concilia. En materia contractual, o sea, contrato con el Estado, se puede conciliar las contrataciones y adquisiciones de menores a 8 UIT. ¿Qué es una UIT? Es una unidad impositiva tributaria.
Y actualmente una UIT está creo 4.400 soles. O sea que si tú puedes conciliar hasta el monto de 4.400 por 8, ¿no? Hasta ahí. Más ya no puedes conciliar, tendrías que ir. Montos mayores se tiene que ir a juicio ya, ¿no? Ahora, ¿qué no se puede conciliar? ¿Qué materias no se pueden conciliar? Por ejemplo, no se puede conciliar si es que tú vas al conciliador para decirle que sí te, porque una de las partes va, ¿no? Y dice, yo quiero conciliar con tal persona que me dé plata. Y entonces el conciliador te dice, muy bien, deme su DNI, el domicilio de la persona que usted quiere conciliar para invitarlo, ¿no? Para enviarle la invitación a conciliar. No, no conozco su domicilio porque se ha mudado. Ah, no puedes ya conciliar. Pues no, si no se conoce el domicilio de una de las partes que se va a invitar a conciliar. Tampoco se puede conciliar cuando la persona que tú quieres invitar a conciliar está viviendo en el extranjero, tampoco. Tampoco se puede conciliar procesos cautelares. Pues recuerden que procesos cautelares lo da el juez. El juez te da una cautela sobre algún derecho, alguna situación que está en cuestión. Entonces, si el juez está dando medidas cautelares, tú no puedes conciliar lo que el juez dice, pues, porque el juez es el que tiene más peso, más autoridad. Tampoco puedes conciliar garantías, pues, constitucionales, por ejemplo, habeas corpus, habeas data, que eso no se puede conciliar, pues son garantías que están en la Constitución. No se puede conciliar eso. Tampoco se puede conciliar nulidad, ineficacia y anulabilidad de actos jurídicos. O sea, por ejemplo, yo no puedo conciliar una sentencia de un juez. Si el juez da una sentencia, eso ha sido pues un debido proceso, ¿y yo qué voy a conciliar ahí? Ya eso tiene más peso que una. Tampoco puedo conciliar herencia cuando ya existe testamento, o sea, declaración de herederos. Si ya existe testamento donde el en vida de la persona declaró a quién le deja sus bienes, ¿para qué vas a conciliar? Si ya está establecido. No se puede cuestionar eso. Tampoco puedes conciliar violencia familiar, o sea, si una persona le está pegando a su familia, a su hijo, a su esposo, a su esposa, no sé, esos son temas, violencia familiar es un tema penal, o sea, eso ni siquiera se concilia, eso va de frente a la comisaría y al Ministerio Público para investigación. Tampoco se puede conciliar pretensiones que no sean de libre disposición, ¿no? O sea, que tampoco no quiere, pues algún tema de esto no se puede forzar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, pues, de la conciliación? Como vemos, las ventajas son, pues, las partes, pues, que van a la conciliación junto con el conciliador finalmente solucionan el problema sin ir a juicio, ¿no? Disminuye el costo, el tiempo, porque conversas 2, 3 sesiones máximo. Es confidencial, reservado, porque el tema no sale de ahí, ¿no? De la conciliación, del centro de conciliación no tiene por qué salir. Si se arregla con el acta de conciliación, se firma y se cumple, entonces se evitó el juicio, ¿no? El proceso judicial. Y no requiere que vayas obligatoriamente con un abogado a conciliar. Tú puedes ir tú solo nomás porque el conciliador actúa de manera neutral y no es un juicio, pues es una conciliación. No tienes por qué gastar con un abogado, ¿no? Que también te sale caro, de hecho. O sea, es un proceso más rápido, como dice aquí, y económico. Ahora, el arbitraje es, dijimos ya de antemano, que es una tercera persona que también tiene autoridad, acreditación para dar un veredicto que es un laudo y no y su veredicto es definitivo, ¿no? Eso, pero esto se da entre empresas, estados, ¿no? Es un mecanismo como el Tribunal de la Haya, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Perú reclamó a Chile límites marítimos? Em, Chile no quiso, entonces Perú pidió el arbitraje, ¿no? Del Tribunal de la Haya. Es un mecanismo de solución de conflictos de carácter particular mediante el cual las dos partes enfrentadas por una controversia de orden contractual, o sea, por un trato de tipo contrato, deciden recurrir a un tercero llamado árbitro, quien dará la solución definitiva. Esto no es como que conversan y conversan, sino que estudia el caso y da la solución, ¿no? Puede escuchar las partes, pero al final la solución que da el árbitro es definitiva, ¿no? No se puede cuestionar. Tiene sus ventajas, pues también, ¿no? Porque, por ejemplo, es más abreviado que un litigio judicial, también implica más ahorro de tiempo y dinero. Es una forma de resolución de disputas ante un tribunal imparcial, ¿no? Como decimos, fue el Tribunal de la Haya, etcétera, que es un tribunal independiente del Poder Judicial, ¿no? Integrado por árbitros que han sido elegidos por las partes, ¿no? El laudo, que es el veredicto, tiene los mismos efectos que la sentencia judicial, o sea, ya es definitivo, obligatorio de cumplimiento por las partes.
Entonces los árbitros vienen a ser personas especializadas en los temas, pues, de resolución de conflictos. Ahora entramos a un tema difícil, ¿no? Que es violencia en el Perú. Bueno, ustedes ya saben de que existe mucha violencia en la televisión. Ustedes ven asaltos, sicariatos, asesinatos, todo eso son violencia, pues, violencia, ¿no? Pero en el Perú eso, lo actual de la delincuencia no es la única forma de violencia. En el Perú hay una historia de la violencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la época del terrorismo, ¿no? Pero ¿qué es un, bueno, cuáles son las formas de violencia, ¿no? La violencia en el Perú es un problema social, pues muy grave, ¿no? Que tiene consecuencias de varios tipos, ¿no? La salud de las personas, ¿no? Quedan heridos, ojos, mancos, no sé, afecta a la economía también porque cierran negocios, ¿no? Etcétera, el desarrollo de los pueblos. Se instala de manera silenciosa poco a poco en la sociedad y en las familias y siempre deja terribles consecuencias, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso, pues, intencional, ¿no? De fuerza física o uso de poder contra uno mismo, hacia otra persona, contra grupos, comunidades, y que siempre tiene consecuencias probables, o sea, efectos que se pueden probar en forma de lesiones físicas, daños psicológicos, alteración del desarrollo, hasta incluso la muerte, pues como pasa con el sicariato, ¿no? Por ejemplo, que les matan, pues es una violencia que deja muertes, ¿no? Bueno, eso se ve ahora mucho, pero antes de la delincuencia que tenemos ahora, como ustedes son jóvenes, eh, vamos a tocar uno que se dio en los 80, ¿no? Que ustedes todavía no estaban. Tipos de violencia, violencia física, como ven, es tipo físico ya, pues ataque físico ya significa que afecta a la integridad corporal, o sea, se le hace un daño a la integridad corporal de la otra persona, a la salud, mediante golpes, puñetes, patadas, empujones, jalón de cabello, bofetadas, etcétera, ¿no? Y también puede ser violencia física el maltrato por negligencia, o sea, por descuido o por privación de necesidades, ¿no? No te da plata para comer, no te compran medicinas, etcétera, ¿no? Que haya ocasionado daño físico o que pueda llegar a ocasionarlo, ¿no? Sin importar el tiempo que ocurra, ¿no? También tenemos violencia sexual, ya esto es violación, como ustedes imaginan, es un contenido sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento, ¿no? Bajo coacción. Además, delitos de violación sexual, actos contra el pudor, tocamiento indebido, también hay pues gente mañosa, ¿no? Como hostigamiento sexual, ¿no? Incluye actos que no implican la penetración o contacto físico, puede ser acoso sexual, también es un tipo de violencia, en espacios públicos, exposición del cuerpo sin consentimiento, insinuaciones sexuales, bueno, eh, exposición a material pornográfico, etcétera. Violencia tipo económica es acción o omisión que se dirige, bueno, a ocasionar un menoscabo en los recursos, ¿no? Tanto económicos o patrimoniales ante una persona, ¿no? Cualquier persona. ¿A través de qué? De la pérdida, ¿no? De objetos, de propiedades, sustracción, destrucción, ¿no? Retención, apropiación ilícita de objetos, ¿no? De instrumentos de trabajo. O sea, por ejemplo, que le roben los instrumentos de trabajo a un dentista, ¿no? Que son instrumentos caros, ¿no? Documentos, bienes, valores, limitación en entrega de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas. También puede haber violencia a la gente que no entrega, pues, alimentos, ¿no? A sus hijos, ¿no? Evasión del cumplimiento de obligaciones alimentarias, se llama eso, ¿no? Es decir, que no paga la pensión mensual, ¿no? Bueno, y afecta, pues, no solo económicamente, también afecta, pues, la salud, ¿no? Controlling, etcétera, ¿no? La violencia psicológica es bueno, ya esta violencia es cuando las personas maltratan, pero verbalmente a la otra persona, ¿no? La humillan, ¿no? Sí, la humillan, la insultan, la vergüenza, ¿no? La denigra, le pone estereotipos, ¿no? Le puede decir bruto, idiota, ¿no? Lo calumnia, le grita, incluso puede insultarlo constantemente y burlarse, ¿no? Despreciar a una persona, que todo eso finalmente baja la autoestima de la víctima, ¿no? E incluso puede llegar hasta tener problemas psicológicos, pues, ¿no? La atención psicológica, tanto maltrato psicológico, ¿no? Y lo último es la violencia llamada de género, que es más reciente, que se ha tipificado en la ley, que son acciones violentas, pues, contra una persona en razón del tema de sexo,
o incluso por la preferencia sexual, ¿no? Me refiero a las homosexuales, ¿no? Que prefieren, bueno, quieren optar esa vida, ese estilo, pero no lo optan, pero el problema no es que opten eso, el problema es que hay gente que los agrede, pues, ¿no? Les puede pegar, violencia de género, ¿no? En muchos casos son actos que se ejercen contra mujeres, o sea, por ejemplo, el caso del machismo, ¿no? O también puede ser por hombres que quieren, pues, cambiar su estilo de vida hacia un estilo femenino, o sea, homosexual, gay, ¿no? Transgénero, todo eso, bueno, pues travesti, ¿no? Y caso de violencia, eso se llama violencia homofóbica, dicen, ¿no? O sea, según el término que se usa, ¿no? Violencia contra los homosexuales, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya es más reciente, se ha tipificado, por eso que hay leyes ahora sobre todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué hace el Estado, ¿no? El Estado para avanzar en la lucha contra todas estas formas de tipos de violencia ha emitido leyes, por ejemplo, sobre la violencia contra la mujer ha promulgado una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y los integrantes del grupo familiar, ¿no? También ha asignado fiscales especiales para este tipo de violencia, ¿no? En el Ministerio Público. Y se maneja el término feminicidio, pues que es un término nuevo legal, ¿no? Que supuestamente es a matar a la mujer porque es mujer, dice, ¿no? Bueno, eso es bien discutible, ¿no? Pero en todo caso matan a una persona porque se niega a dar dinero o se resiste, ¿no? Pero no creo que sea porque sea mujer nada más, ¿no? O sea que si es mujer y no abre la boca, pero es mujer, la van a matar. Entonces, eso es bien raro, ¿no? No ha hecho nada. Bueno, pero así están las leyes ahora, pues, ¿no? Y además tiene un sesgo, ¿no? Si se dan cuenta, si hay feminicidio, ¿qué pasa si quiere decir que también puedes matar a un hombre por ser hombre? ¿Qué sería? Masculinicidio, cosa que no existe, ¿no? Bueno, ya, en final, sigamos avanzando. También hay un plan nacional contra la violencia de género, liderado por el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, también para atender todos estos casos. Formación de colectivos de hombres por la igualdad y promover lideresas contra la no violencia de género, ¿no? En cuanto a la violencia contra niños, también hay leyes, pues leyes que prohíben el uso del castigo físico y humillación ante niños, niñas y adolescentes. Y en los colegios también, ¿no? En el ámbito educativo hay una ley que promueve la convivencia sin violencia en los colegios, cuya finalidad es promover el buen trato, la cultura, etcétera. Bueno, ahora pasamos a un tema también histórico, pero que hay que hablarlo, ¿no? Porque es parte de la historia del Perú. En los años 80, pues se vivió el terrorismo político, ¿no? De dos responsables, pues, dos grupos políticos terroristas, como era Sendero Luminoso, con su líder, el asesino Abimel Guzmán, y el líder del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con su líder también asesino Víctor Polay. Pero toda esta violencia que se dio en los 80, que empezó en el año 80 y bueno, va terminando a partir de la captura de Abimel en el año 1992, en caso de Sendero, pero finalmente hasta el 2000 más o menos va llegando esta violencia terrorista. Empezó pues en zonas muy pobres, ¿no? Del Perú, donde había mucho abandono, marginación y falta de presencia del Estado. Y bueno, el discurso terrorista cobró simpatizantes pues y activistas, ¿no? En unos sectores de departamentos pobres, pero finalmente pues se volvió una máquina de asesinatos y empezaron a asesinar campesinos. Supuestamente se levantaban a defensa de los pobres, ¿no? Pero al final terminaban matando pobres y se volvió una cosa que ya los mismos pobres campesinos o sectores pobres hicieron rondas campesinas en el norte, por ejemplo, y el ejército les dio armas y las rondas también defendieron a balazos pues, contra los terroristas, ¿no? Y así fue acabando ese tema, ¿no? Pero el asunto es que se creó pues todo un balance para ver cuánto había sido la pérdida tanto de humanos y de infraestructura, ¿no? Y las causas, ¿no? Que generaron este terrorismo salvaje. Y eso se vio cuando en el año 2000 el presidente Toledo promueve que se forme la Comisión de la Verdad y Reconciliación, integrada por digamos, de buena imagen o de conducta intachable, pues asumió esta comisión para viajar a los sitios donde se habían producido estos abusos y asesinatos, ¿no? Por terrorismo y generaron un informe, pues, ¿no? Mayormente este conflicto, como dice acá, se inició en zonas rurales, se extendió en centros urbanos, ¿no? Incluso llegó hasta Lima, pues, ¿no? Con, digamos, coche bomba, volar torres de alta tensión, todo eso, ¿no?
No deben confundir, dice acá, conflicto con violencia, ¿no? Porque el conflicto es, hemos dicho, una. Y muchas veces cuando era el violencia terrorista, era una fuerza ilegítima, pues, ¿no? Con armas, explosivos contra las personas, contra la comunidad o contra el Estado, ¿no? Que genera la inseguridad en esos tiempos, ¿no? Como ven acá se ve una foto de campesinos con armas, ¿no? Que es lo que empezaron a enfrentar valientemente, pues, a los asesinos terroristas, ¿no? La violencia, el terrorismo, la Comisión de la Verdad tuvo pues que definir quiénes fueron los responsables y determinó en su informe que los responsables del inicio de toda esta etapa terrorista política fue Sendero Luminoso, como mencioné, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Trajo consecuencias económicas fuertes, pérdidas de infraestructura, eh, de la capacidad productiva del Estado, ¿no? Volaron puentes, una serie de cosas por alta tensión, asaltaban centros productivos, ¿no? Y la Comisión de la Verdad también comienza a determinar que en nuestro país entre el año 80 y el 2000 se expresó esta forma de terrorismo político, ¿no? Y se expresó pues mayormente la violencia porque, por estos factores, ¿no? Pobreza, exclusión social en las zonas altoandinas, amazónicas, ¿no? Pues, los sectores pobres, vulnerables, brechas económicas, gran desigualdad pues, étnico-cultural, la marginación hacia estos pueblos en situación de pobreza, hacia la gente, ¿no? El hecho que no había ni siquiera para que accedan a servicios educativos, incluso ya hemos visto el racismo que siempre también por ahí siempre aparece en el Perú, ¿no? La gente, el desprecio con la discriminación contra personas pues de otras etnias o regiones del Perú, la violencia sexual, la violación contra mujeres, ¿no? Y los grupos afectados por la violencia generada en el conflicto fueron pues violencia política que dejó un saldo casi 70.000 muertos, ¿no? Peruanos inocentes que murieron, 70.000 peruanos murieron en esta demencial situación pues de terrorista político, ¿no? El 75% de ellas tenía, incluso eran, miren, el 75% de esos 70.000 eran quechohablantes, ¿no? O sea, gente andina, más de la mitad eran campesinos, o sea, gente humilde. Por eso les digo que era contradictorio, pues, que se levanten en armas por el pueblo y estaban matando al pueblo, ¿no? Casi el 85% vivían en los departamentos que en ese tiempo eran considerados pobres, ¿no? Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac. Entre ellos, excepto Junín y San Martín, se encontraban en la lista de los departamentos más pobres del Perú, ¿eh? O sea que también, de hecho, la pobreza jugó como una especie de situación que aprovecharon los terroristas para animar, pues, a la gente, a los jóvenes sobre todo a iniciar, a enrolarse en este proyecto violentista terrorista, ¿no? Ahora, la Comisión de la Verdad hizo algunas recomendaciones para tratar de superar esta situación después de la violencia, o sea, después del año 2000. Recomendó al Estado un plan integral de reparaciones para resarcir el daño a las víctimas, o sea, los familiares que habían muerto por la violencia política, resarcirlo en forma individual, colectiva, etcétera. Por ejemplo, buscar pues sus cadáveres que estaban por ahí en fosas comunes para identificar y entregarlos a sus familiares para que le den una sepultura digna, ¿no? Proceso de reconciliación nacional, también la idea de que debería fortalecerse un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad peruana, fomentando la ciudadanía para todos, ¿no? Por igual. Las reformas institucionales, también el Estado se da cuenta que tienen que mejorar algunos de sus servicios para prevenir que no se repita estos nuevamente actos de violencia, afianzar la democracia, reformar el sistema de justicia, ¿no? Ejecutar una reforma que asegure una mejor educación, generar confianza también cívica para restablecer la relación pues dañada entre ciudadanos y el Estado, porque también es cierto que muchas veces los terroristas mataban a los pobres y en el comienzo, en los 80, el gobierno de Belaúnde mandó al ejército y el ejército también no diferenciaba a veces y mataba también injustamente, entonces la gente pobre estaba resentida también con un sector de los militares, ¿no? Por eso que todo esto era en el fondo, la Comisión de la Verdad lo que quería era que todos nos demos cuenta qué cosa pasó por qué ocurrió esto y ver la necesidad de una vez volver a restablecer la vida civilizada y restaurar las heridas, ¿no? De la gente, ¿no? Eh,
Bueno, en realidad esto todavía quedó con varias secuelas, pero hay que decir, pues bueno, acá les dejo las claves. Mientras van copiando, les voy a decir que bueno, por ejemplo, yo viví en los 80, yo estaba estudiando, era como un joven de 18, 19 años, así como ustedes, y yo estaba estudiando en los 80 en San Marcos, y bueno, hay que decirlo abiertamente, no había terroristas en San Marcos, ¿no? Yo nunca vi un terrorista, un activista terrorista, no, no. Además, lo que yo vi fue simpatizantes, algunas personas, estudiantes, pero de lo que eran de la Facultad de Letras, de Ciencias Sociales, que son pues las carreras como historia, bueno, son carreras que tienen un poco de carga de análisis de la sociedad, sociología, todas esas cosas. Y bueno, yo soy de ciencia, soy ingeniero, ¿no? Entonces yo nunca vi nada ahí. Supongamos que del 100% de estudiantes, que en ese tiempo eran como 40.000, 50.000 estudiantes de San Marcos, pues un 1%, pues serían menos todavía de un 1%, menos eran todavía, a veces de letras sociales mayormente, hacían unas marchitas dentro de la universidad al comienzo, ¿no? Cuando pensaban que Sendero, pues se luchaba por el pueblo, ¿no? Después quedó claro que no era por el pueblo, pues porque eran delincuentes también que robaban, secuestraban gente como el MRTA, ¿no? Pero al comienzo, pues en los primeros años había algunos incautos, ¿no? Ingenuos que creían que era una lucha justa, pero eran, pues, ¿qué le digo? 30, 50 personas, ¿no? No era nada, pero el resto estábamos estudiando, pues. Y esos de ahí eran los que pintaban a veces las paredes, pues, pero eran activistas, simpatizantes. No era, eran más simpatizantes que activistas, ¿no? Porque un activista es el que tiraba dinamita, pues, disparaba, saltaba, ¿no? Eso no había, pues, no había eso. Por eso que es mentira, más bien las periodistas y mucha de esta gente pues malintencionada de las universidades particulares, sobre todo, siempre les gusta insultar a los nacionales, la UNI, San Marcos, ¿no? Como que de terrucos, ¿no? Y yo les digo que no es cierto, ustedes mismos vean, caminen por la ciudad universitaria y van a ver, por ejemplo, que en química, ahorita yo pasé antes unos días y había pues lo que siempre veo, ¿no? Un letrero de que invitando a hacer catequesis, ¿no? O sea, hay grupos cristianos, católicos en la universidad, jóvenes. En derecho también hay, de vez en cuando ponen sus carteles de que va a haber misa, ¿no? Misa evangélica. Incluso el año académico en San Marcos, siempre todos los años viene un cura a hacer una misa, ¿no? Para inaugurar el año académico. Y si se dan cuenta bien, el aniversario de la universidad que ha sido el lunes, en esta semana de celebraciones, se inició con una misa en la catedral, pues. O sea que las autoridades y decanos todos van a la misa. O sea que no es eso de, no crean ustedes nada de eso. Yo que estudié nunca vi, como le digo, nada de eso. Nada de lo que nos echan barro así, pues con esa estigma, ¿no? De terrucos. Eso lo hacen para asustar a los jóvenes, como ustedes que son jóvenes, y después le digan, no, no, vayan a San Marcos, hay terrucos, ¿no? Entonces dice, ay, papá, págame la particular, págame la CAT no sé. Y el pobre padre trabajando pues para pagar una pensión todos los meses y al final ¿quién es el que se beneficia? La empresa, pues, ¿no? La empresa privada que es esa universidad. O sea, no crean para nada, chicos. Aparte ya, en lo personal, ¿no? Yo soy creyente, por ejemplo. Yo creo en Dios. Yo soy católico creyente. Yo todos los días rezo un Padre Nuestro, bendigo a mi esposa, a mis hijos cuando salen a estudiar, a trabajar. Yo no soy, yo soy samarquino. ¿Y en dónde está esto de, como le digo, de terrucos, nada. Y eso que yo estudié en esos años difíciles, nada, yo nunca. Y como yo, todos mis compañeros, todos estaban estudiando. Así que no crean jóvenes en esas malas lenguas y malas intenciones que tienen los sectores interesados en, por ejemplo, ahorita hace poco había unos problemas, estudiantes que han estado protestando, pero no protestan por la política, protestan contra el decano, por cuestiones administrativas, ¿no? Protestan contra la política del rectorado, ¿y qué hace el rectorado? Pues temas administrativos, ¿no? Que el comedor, son cosas así, ¿no? Eso no es ser terrorista, pues. No confundan. Lo que yo explicaba hace un momento ha sido el terrorismo político, ¿no? O sea, el ataque al Estado, ¿no? Que hizo Sendero, que sí son asesinos, fueran esos sí eran unos asesinos de primera, y en buena hora que creo que Abimael Guzmán cuando murió, pues hubo mucho comentario. Yo vi uno que me pareció uno de los más interesantes cuando un amigo puso
nunca debiste haber venido a este mundo, ¿no? Le puso cuando salió la noticia, como diciéndole a Abimael, nunca debiste venir a este mundo, porque trajo mucho dolor y desgracia, pues. Bueno, ya, pero en este caso, no sé si hay preguntas, alguna consulta, porque queda un minuto, ahí están las claves. ¿Alguna consulta sobre geografía? No sé, sobre temas de cívica, hemos hablado de conciliación, todo eso. ¿Alguna consulta? Porque ya quedan menos de un minuto. Bueno, si no hay consultas, jóvenes, ya saben, como siempre les digo a veces, lo vuelvo a decir, estudien, chicos, para que vayan adelante, ingresen para que sigan estudiando de su carrera y bendiciones, ¿no? Siempre que le vaya bien y Dios los bendiga siempre, ¿no? Siempre hay que estar bien con el Señor para que todo nos vaya bien. Y bien con la familia y todo eso. Cuídense, muchachos, que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profe. profe. Gracias. Bye.